Hola Lisa, mi nombre es Grace Parrales, pertenezco al segundo de bachillerato D y a continuación voy a hablar sobre la primera ley de Newton. Se conoce como primera ley de Newton, primera ley de movimiento de Newton o ley de inercia al primer postulado teórico propuesto por el científico matemático inglés Isaac Newton, en torno a la naturaleza física del movimiento. La primera ley de Newton nos dice que si un objeto está en reposo, permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento, a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Recordemos que una fuerza es un empujón o un jalón producido por un objeto a otro objeto. Y una fuerza externa es una fuerza que se origina desde fuera de un objeto, en vez de una fuerza interna de un objeto. Por ejemplo, la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre la Luna es una fuerza externa sobre la Luna. Sin embargo, la fuerza de gravedad que la Luna ejerce sobre sí misma es una fuerza interna. Por otra parte, la fuerza neta sobre un objeto es la fuerza total sobre ese objeto. Como ya expliqué, la primera ley de Newton a menudo es llamada ley de inercia. Como sabemos por experiencia, hay algunos objetos que tienen mayor inercia que otros. Obviamente es más difícil cambiar el movimiento de una roca grande que el de una pelota de fútbol. Como dato, el primero en postular esta ley fue Galileo Galilei, que había ya esbozado una primera ley de inercia, en la que indicaba que un objeto tiene la tendencia a conservar su movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza. El descubrimiento de Galileo Galilei le sirvió al matemático Isaac Newton para deducir que existía aún otra fuerza denominada gravedad. Newton supuso que la fuerza de gravedad actuaba a distancia, dado que nada conecta físicamente a la Tierra con la Luna. Buenas tardes, mi nombre es Eme Pillajo y voy a dar explicación acerca de nuestro proyecto, que es la primera ley de Newton. Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de un cuerpo, basados en un sistema de referencia inercial. Las tres leyes de Newton son: primera ley o ley de inercia, segunda ley o ley fundamental de la dinámica, tercera ley o principio de acción y reacción. Estas leyes se relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos, que son la base de la mecánica básica y la física. Fueron postuladas por el físico y matemático inglés Isaac Newton en 1683. La ley de inercia o primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. La fórmula de la primera ley de Newton es: fuerza neta es igual a cero. La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual a cero. La aceleración del cuerpo resulta de la división de la velocidad entre la velocidad del tiempo. También será igual a cero. Un ejemplo de la primera ley de Newton es una pelota en estado de reposo. Para que pueda desplazarse requiere de una persona la patee, o sea, una fuerza externa. De lo contrario, permanecerá en reposo. Por otra parte, una vez que la pelota esté en movimiento, otra fuerza también debe intervenir para que pueda detenerse y volver a su estado de reposo.